Hola, buenos días a todos. Mi nombre es David Moreno y os doy la bienvenida al webinar titulado Análisis y caracterización de fibras con Phenos Desktop SEM. Más rápido, más detalle, menos esfuerzo, que mi compañero Daniel Díaz va a presentar a continuación. Durante la presentación podéis dejar vuestras preguntas en el espacio habilitado para ello, que veis a la derecha de la pantalla señalado con una flecha azul. Estas serán respondidas en la medida de lo posible tras la misma. Por otro lado, también tras el webinar se va a enviar un formulario de participación. Sería de agradecer que nos lo devolvieran relleno, ya que es muy importante para nosotros conocer vuestra opinión. Sin más, os dejo con mi compañero Daniel Díaz. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinario en el cual vamos a explicar las características más importantes de los microscopios electrónicos de barrido de sobremesa Gamma Phenom de Thermo Fisher Scientific y sobre todo cómo os pueden ayudar a la caracterización de fibras, sean tejidos no tejidos, mallas, hilos, etcétera, etcétera, más rápido, más detalle y con mucho menos esfuerzo. En la interfaz de GoToWebinar veréis una sección que pone preguntas. Podéis escribirlas en todo momento y daremos respuesta a todas las que podamos en el turno de preguntas y respuestas al final de este webinario. Comenzamos este webinario con un poco de historia. ¿De dónde viene Phenom World? Phenom World, estos microscopios Phenom vienen de toda la tradición holandesa de microscopía electrónica de Philips, los primeros que comercializaron un microscopio electrónico en el año 1948. En 1997 nace FEI como división de Philips enfocada exclusivamente a microscopía electrónica de barrido y de transmisión. Y en el año 2006 los ingenieros de FEI crean un proyecto de desarrollo para miniaturizar una columna de SEM hasta que quepa en la palma de una mano. Tienen éxito en 2009 y deciden crear su propia compañía spin-off llamada Phenom World, compañía con la que Paralab ha estado trabajando desde que se empezó a distribuir en España. Tanto éxito tiene Phenom World, creando su propio segmento de mercado y arañando terreno al mercado tradicional de microscopía electrónica de barrido, que Thermo Fisher Scientific, el mayor fabricante de instrumentación científica del mundo, decide comprar en 2016 FEI y en 2018 Phenom World. De ahí que ahora se conocen estos microscopios como los microscopios Phenom de Thermo Fisher. La microscopía óptica y la microscopía electrónica de barrido pueden considerarse más o menos análogas, con sus diferencias obviamente, pero tienen componentes más conceptualmente similares. Pero la microscopía electrónica de barrido ofrece muchísimas más ventajas que la microscopía óptica. Primero, la resolución. Microscopía óptica solo podemos llegar máximo a unas 0,2 micras, mientras que en SEM podemos estar incluso por debajo del nanómetro en algunos casos. Aquí podemos ver el nivel de detalle que podemos alcanzar de manera muy sencilla en cualquier microscopio electrónico. Luego la profundidad de campo, como podemos ver aquí, podemos ver muy bien tanto la superficie de esta partícula, que es grande, son más de 50 micras, como el fondo de la misma. Y por último, nos permite hacer análisis de composición elemental, porque al excitar la muestra con bastante energía, la muestra suelta rayos X característicos debido a la excitación y desexcitación de los orbitales de los átomos en la misma. Midiendo esos rayos X y analizando el espectro que se produce, podemos determinar qué elementos tenemos en cada punto de la muestra, con la técnica llamada EDX. El esquema básico de un microscopio electrónico de barrido es esto. Esto es lo que es la columna de SEM, es lo más importante en un microscopio electrónico de barrido, obviamente. Se compone de los siguientes elementos: una fuente de electrones, que produce electrones normalmente por emisión termoiónica, calienta su material hasta que superas la temperatura necesaria para empezar a desionizar los electrones que empiezan a salir de la fuente.
Se crea un flujo de electrones, tienes un ánodo para variar el potencial de aceleración de esos electrones, unas lentes electromagnéticas para focalizar y colimar el haz, y una muestra, y luego tienes detectores, normalmente dos. Detector de electrones retrodispersados, el cual mide los electrones que llegan desde la propia fuente a la muestra, que llegan de la fuente a la muestra y rebotan, y luego el detector de electrones secundarios, que mide los electrones que son emitidos por la propia muestra debido a que estamos introduciendo energía a la misma y superamos el potencial de ionización de esos átomos y sueltan electrones. En la fuente de electrones el elemento más importante es el filamento. El potencial del ánodo puede alcanzar normalmente un potencial de aceleración normalmente entre 200 voltios y 30 kilovoltios, pero lo más importante de una fuente es el filamento. Normalmente se ven tres tipos de filamentos. Filamentos de tungsteno, que tenéis a la izquierda, filamentos de hexaboruro de lantano o de hexaboruro de cerio, que son estas fuentes que veis aquí, y por último filamentos de emisión de campo. De todos ellos, el que da una mejor relación calidad, precio y mantenimiento es sin duda los filamentos de hexaboruro de cerio. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, dan 10 veces más brillancia en comparación con las fuentes de tungsteno. Mayor resolución, mayor detalle. Luego, además, tiene una vida media al menos 6 o 7 veces más largas que una fuente de tungsteno. Hasta 1500 horas efectivas y no se rompen, sino que se degradan. Es algo muy importante. Primero, permite predecir cuándo va a ser necesario cambiar esa fuente. Y segundo, cuando una fuente de tungsteno se rompe, contamina toda la columna con partículas provenientes de la rotura del filamento, pudiendo incluso atorar la apertura del mismo. O el detector de electrones retrodispersados incluso. Esto provoca un mantenimiento mucho más costoso, hay que abrir el microscopio, hay que limpiarlo entero, hay que volver a hacer vacío, a veces incluso hay que hornear la cámara de SEM para que recupere el vacío adecuadamente, es mucho más costoso. Eso en una fuente de hexaboruro de cerio no sucede porque no se rompe, se degrada. Además, tiene gran rendimiento a bajos voltajes de aceleración y muy buena operación en bajo vacío que no afecta su tiempo de vida media. Esto lo hace ideal para la medida de muestras no conductoras, que en muchos casos es la situación que tenemos con fibras. Todo esto provoca que estas fuentes tengan un mantenimiento extremadamente bajo. El análisis de muestras no conductoras en Phenom es fácil, sencillo y seguro por todas esas características de la fuente que hemos visto, porque permite medidas en presión variable de la muestra, variable entre 1 y 60 pascales, y todo esto permite que no sea necesaria la preparación de muestras con metales conductores, la típica metalización con oro, platino, cromo, que vemos que es necesaria en cualquier SEM de columna tradicional. Aquí podemos ver, por ejemplo, las diferencias entre una muestra sin recubrir y la misma recubierta, y vemos que la medida es absolutamente factible incluso a unos voltajes de aceleración importantes. Incluso podemos ver aún más detalle. Este suele ser el caso de las fibras, suelen ser materiales no conductores, obviamente. La gama de sistemas Phenom es muy variada. Tenemos desde incluso instrumentos más básicos que aparecen aquí, como el Phenom Pure, hasta instrumentos absolutamente de tope de gama. Phenom Pharos, por ejemplo, es el único sistema de sobremesa del mercado que incluye una fuente de electrones de emisión de campo, llegando a una magnificación de hasta 1 millón de aumentos, voltaje de aceleración entre 2 o 15 kilovoltios y una resolución menor de los 3 nanómetros. Luego tenemos nuestro equipo, digamos, nuestra gama más o menos media, que es el Phenom Pro, Phenom Pro X y Phenom XL. Ambos llevan fuente de electrones de hexaboruro de cerio, vida media de hasta 1500 horas. Llegan a magnificaciones similares, 350.000 o 200.000 aumentos, voltajes de aceleración entre 4,8 y 20 kilovoltios, resoluciones muy similares, pero lo importante es el Pro X admite un tamaño de muestra de como máximo 25 milímetros, mientras que el XL tiene una cámara de muestra que permite meter muestras hasta 100 por 100 milímetros o 36 muestras en pines de 12 milímetros, permitiendo luego la automatización de la medida de todas esas muestras, su uso en control de calidad, etc.
Todos estos microscopios Phenom vienen por defecto con detector de electrones retrodispersados, mientras que los detectores tanto de secundarios como de rayos X son opcionales y no se tienen que elegir de fábrica, pueden elegirse e instalarse a posteriori. La caracterización morfológica de fibras e hilos sabemos todos que tienen sus particularidades. Por ejemplo, aquí tenemos una comparación entre hilos de cáñamo e hilos de lino. Inmediatamente, mirando uno y otro, podemos comprobar las diferencias morfológicas entre ambos. Ambos son fibras, pero la manera en la que se rompen y demás detalles son distintas. Con lo cual, necesitamos un buen detalle de resolución para poder hacer una caracterización adecuada de los mismos. Aquí podemos ver, por ejemplo, fibras mixtas de cáñamo más lino. Una manera de caracterizar estas muestras de manera adecuada, puesto que lo más normal es tener estadística de una zona muy grande de toda la muestra, es tomar muchas imágenes. Se toman muchas imágenes, es un proceso tedioso, lento, manual. El Phenom tiene una opción para automatizar esto, llamada Automated Image Mapping. Con esta opción se selecciona una zona en la cámara óptica de cualquiera de estos microscopios que vienen integradas. Se le dice qué magnificación se quiere para cada imagen. Aquí aparece el tiempo que necesita. Y simplemente él se pone a medir. Incluso se le puede decir que conserve el foco y luego al final de la imagen entrelaza todas las imágenes más pequeñas para tener una imagen coherente, pero con un muy buen nivel de detalle, con cualquier nivel de detalle que se desee. Además, permite el uso de estas imágenes individuales en el software que presentaremos más adelante para medidas de diámetros y orientaciones de fibras de manera automatizada, llamado Fibermetric. Aquí podemos ver, por ejemplo, una imagen completa con un campo de visión de 8 milímetros, pero cada zona tiene una magnificación de unos 600 aumentos. En vez de tomar 40 imágenes más o menos a mano, simplemente el software ha hecho automáticamente todo. El operario ha podido irse, controlar si quiere mediante control remoto cómo está yendo la medida y luego volver y tener una imagen completa y un buen conjunto de imágenes individuales para llevárselas a un software de identificación automatizada de fibras. Aquí podemos ver, por ejemplo, otros ejemplos del nivel de detalle y de calidad que se puede alcanzar con este software y con estos microscopios. Aquí tenemos de nuevo más ejemplos de otros tipos de fibras. Y este es un detalle de cuál es el nivel de detalle que se puede llegar a alcanzar, por ejemplo. A continuación vamos a hablar de la caracterización elemental de muestras, algo fundamental para la caracterización adecuada de nuestras fibras, tanto para ver su composición como para poder detectar impurezas en las mismas debido al proceso de producción o cualquier otro detalle dentro de la fabricación de estas fibras. El análisis en Phenom no podría ser más sencillo ni más rápido. Como toda la filosofía de Phenom, la interfaz es simple, intuitiva y cualquier persona, da igual la experiencia que tenga, con 10 minutos de entrenamiento es suficiente para poder hacer sus propios análisis de manera fiable. Tenemos diversas opciones: análisis elemental, análisis puntual, también podemos hacer distribución de elementos en la muestra, análisis en línea, autoajuste de picos, poder introducir o borrar elementos deseados o no deseados en el análisis de manera simple con un clic de ratón. Podemos comparar espectros de una zona u otra y, como he dicho, podemos hacer mapas y podemos ver las diferencias de composición en colores de manera muy rápida y muy intuitiva, ver los elementos mayoritarios en cada zona de la imagen que hayamos tomado. Aunque da mucha información y muy rápido. Un mapa de buenas características, aquí tenéis por ejemplo un mapa con muchísimo detalle de 2 horas, pero pueden hacerse incluso en 20 minutos de manera fiable. Todo este análisis puede hacerse tanto durante la medida como a posteriori. Se guarda un archivo de proyecto, se genera un informe automáticamente con todos los datos que se hayan tomado y es una manera simple y muy versátil y muy poderosa para obtener toda la información composicional que podamos necesitar de nuestra muestra.
Vamos a ver ahora lo que es realmente el núcleo principal de este webinario, que es la aplicación de Fibermetric, una aplicación para análisis automatizado de fibras. El análisis manual de fibras, como seguramente todos sabréis, cuando se hace manualmente es una tarea extenuante. Si se pretende analizar un gran número de imágenes para obtener la mayor resolución, la mayor estadística posible, es una tarea tediosa, extenuante y que lleva muchísimo tiempo. Además de tomar estas medidas manualmente, lo cual puede inducir a errores humanos, es necesario recalibrar el software para cada magnificación o grupo de imágenes. Es decir, es, como podríamos decir de manera coloquial, un absoluto engorro. Como estamos viendo, están midiendo aquí las fibras manualmente, pero esta medida puede ser adecuada o no. Fibermetric lo que pretende es automatizar todo esto. ¿Cómo? Permitiendo en cualquier imagen que se haya tomado en los microscopios Phenom el análisis automático de diámetros de fibras y de orientaciones. Simplemente cargas la imagen o grupo de imágenes que tengas, él automáticamente detecta todos los candidatos de fibras, se procesa la imagen y tienes inmediatamente toda una lista de diámetros y orientaciones de fibras. Esto nos permite hacer, como podemos ver aquí, centenares de medidas en muy pocos segundos, incluso miles de medidas en pocos minutos. Esto nos permite tener una estadística extremadamente robusta. Aquí podemos ver, por ejemplo, el histograma de estas fibras, cuántas imágenes se han medido incluso 7 imágenes a la vez, en muy pocos minutos podemos tener una estadística de centenares o miles o decenas de miles de fibras en muy poco tiempo. Permite una detección desde incluso por debajo de 100 nanómetros hasta 40 micras, depende del modelo en concreto en el cual esté funcionando, depende de la resolución de la imagen, pero permite esta detección de manera absolutamente fiable. A continuación vamos a ver algunas aplicaciones de este software. Por ejemplo, en esta muestra que tenemos aquí se detectaron todas estas fibras y se pudo ver cuál es su diámetro medio junto con la anchura del mismo. Lo mismo en esta, vemos que es distinta, la distribución de fibras es muy distinta, con una anchura mucho mayor en diámetros. Aquí está el diámetro en micras, por cierto, y aquí está el número de fibras de cada parte del histograma. Podemos ver que esta estadística incluye más de 5.000 fibras y lo mismo aquí. Por último en esta, la distribución de tamaños, pues como podemos ver, esta no es tan estrecha como aquí, pero es más estrecha que la segunda muestra que hemos medido. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de fibras producidas por electrospinning. Esta es la distribución de tamaños de dicha fibra. Podemos ver que se agrupan más o menos en dos tamaños más finas de hasta 93 micras, alrededor de los 100 nanómetros y alrededor de los 200 nanómetros de fibra. Podemos ver que la magnificación aquí, un tamaño de 20.000 aumentos, nos permite medir esto de manera absolutamente fiable. Por último, aquí podemos ver una mascarilla quirúrgica, la cual hemos medido sin necesidad de metalizar ni hacer nada con Fibermetrics. Y aquí podemos ver un pequeño vídeo, eso es un pequeño resumen. Haré un enlace al mismo vídeo al final durante el turno de preguntas y respuestas para que podáis acceder al mismo y verlo. Y podéis ver cómo hemos tomado múltiples imágenes, tomando múltiples fibras, medidas de fibras en cada una. Todo en muy pocos minutos tenemos una estadística extremadamente robusta. Pero no solo podemos medir tamaños, podemos medir, como hemos dicho, orientaciones de fibras. También extremadamente útil para análisis de cualquier muestra. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en esta muestra se ha detectado una orientación preferencial de fibras en el rango de 24 a 46 grados. Hay que destacar que este análisis puede realizarse tanto mientras se recogen los datos como a posteriori. En esta muestra, sin embargo, hay una ausencia de orientación preferencial de fibras. Y en esta muestra de electrospinning que comentábamos antes se observan dos rangos de orientaciones de fibras, entre 45 y 135 grados.
Por último, para terminar este webinario, vamos a pasar a tener unas consideraciones finales sobre todo lo que hemos visto. Bien, lo primero es que los microscopios Phenom son microscopios electrónicos de barrido de sobremesa, como habéis podido ver en las imágenes, con una interfaz extremadamente simple e intuitiva. Cualquier persona con no más de 10 minutos de entrenamiento puede tomar sus propias imágenes y sus propias medidas elementales de estos microscopios sin ningún tipo de riesgo y sin ningún tipo de necesidad de apoyo técnico. Tienen un filamento con larga vida media y con muy elevada calidad de hexaboruro de cerio, que permiten un gran rendimiento y una minimización absoluta del mantenimiento. Nos permiten la caracterización avanzada de hilos, fibras, mallas y tejidos de manera automatizada gracias al software Fabermetrics. Nos permite tener orientaciones de distribuciones de diámetro y orientaciones de fibras con gran robustez estadística. En muy pocos minutos podemos tener miles de fibras medidas sin problemas. El detector de EDS nos permite también analizar la composición de las mismas, permitiendo detectar, por ejemplo, contaminaciones u otros elementos presentes en las fibras que, por ejemplo, hayan surgido dentro del proceso de producción. Además de esto, hay muchísimos más softwares dedicados con el mismo tipo de interfaz simple, eficaz y potente para todo tipo de aplicaciones. Reconstrucción 3D, Particle Metric para partículas, Porometric para poros, Asbestometric para fibras de amianto, Particle X para medidas de inclusiones en metales, por ejemplo, o para medidas de limpieza técnica. Incluso medidas para limpieza, para medidas de criminalística, para residuos de disparo. Tienen tantas aplicaciones, son tan versátiles que de verdad os conmino a que nos escribáis, nos expliquéis cuál es vuestra aplicación y seguramente hay una manera de hacerla con los Phenom. Y también, por supuesto, que nos pidáis una sesión de demostración online de los mismos. Estamos encantados de hacerlo sin ningún tipo de compromiso. Bien, pasamos a continuación al turno de preguntas y respuestas de este webinario. Nos están llegando ya un buen número de preguntas. Responderemos las que podamos en estos próximos 5 minutos y el resto os haremos llegar la respuesta vía email a la mayor brevedad posible. Entonces, vamos a escoger una primera pregunta. La primera pregunta que recibo es concretamente sobre Fabermetrics. ¿Cómo se calibra este software? ¿Cuál es su precisión, básicamente? Bueno, la calibración de Fabermetrics depende de la calibración del propio microscopio. Entonces, si el propio microscopio viene calibrado de fábrica y se asegura una calibración, una exactitud en medidas de tamaño menor al 3%, para que os hagáis una idea. Y lo único que hace el software es tomar lo que se llama el metadata de la imagen y de ahí analizar mediante análisis normalmente de contraste de grises dónde están las fibras, cuál es su tamaño y cuál es su orientación, como habéis podido ver en el webinario en sí. Pero si es necesario recalibrar el software, recalibrar el microscopio por temas de magnificación por algún tipo de razón, no hay ningún problema, lo puede hacer nuestro servicio técnico o incluso si el usuario es suficientemente avanzado lo pueden incluso hacer ellos. Bien, la segunda pregunta que me llega es ¿cuál es la penetración del haz en el material? Esta pregunta no es tan fácil de responder como la anterior, puesto que la penetración del haz depende enteramente tanto del voltaje como del material de la muestra. Por ejemplo, para daros una idea, si la muestra es enteramente de carbono y estamos incidiendo con un haz de 15 kilovoltios de aceleración, la penetración del haz es más o menos de unas 2 micras, 2 a 3 micras. Sin embargo, para una misma muestra, para una muestra con el mismo voltaje, pero de átomos de oro, la penetración del haz se reduce a 0,3 micras, a 300 nanómetros. Y de ahí depende muchísimo del número atómico y del material en concreto y sobre todo también del voltaje de aceleración. Por ejemplo, en una muestra de carbono, a 20 kilovoltios, se penetran unas 3,5 a 4 micras, en vez de las 2 micras que tenemos más o menos a 15 kilovoltios. Es importante destacar que distancia de penetración no implica
penetración de medida. Depende de la técnica. Por ejemplo, para electrones secundarios, siempre van a salir de capas mucho más superficiales que los electrones retrodispersados. Sin embargo, para EDX, dado que lo que estamos midiendo son rayos X que interactúan mucho menos con la muestra, van a salir de todas las capas, proporcionalmente, en las cuales esté el haz penetrando. Bien, estoy buscando otra pregunta que no tenga una respuesta muy extendida, puesto que me están llegando unas cuantas. Sí. ¿Cuál es el máximo número de píxeles que puede tener una imagen que hemos visto por Automated Image Mapping? Hemos visto la aplicación para hacer imágenes muy grandes de SEM con imágenes más pequeñas de SEM que luego se entrelazan coherentemente. Pues el máximo número de píxeles de una imagen total, por ejemplo, como máximo se recomienda no más de 1000 imágenes, pues puede ser hasta una imagen global de 1 gigapíxel. Más de 1 gigapíxel hace falta un ordenador muy dedicado, con mucha potencia, para poder procesarla adecuadamente. Y eso puede interferir con el funcionamiento del microscopio en sí. Bien. Estoy buscando alguna más. Sí, veo una pregunta relacionada con el software de 3D Roughness Reconstructions. ¿Cómo funciona este software? Bueno, tendremos algún webinario dedicado a este software en el futuro, pero básicamente lo que hace es el detector de electrones retrodispersados tiene 4 cuadrantes. Cada cuadrante da un sombreado dependiendo de la posición en la que esté. Sabiendo ese sombreado, sabiendo que es proporcional a la altura de la muestra, mediante un algoritmo se puede reconstruir la imagen 3D de dicha muestra. No es un método tan preciso como, por ejemplo, métodos directos como AFM o perfilometría, pero sí nos da una idea cualitativa de la rugosidad de la muestra, lo cual es tremendamente útil, es una técnica no destructiva. Bien. Me llega una pregunta más. ¿Con el EDS de estos SEMS podemos saber la composición química de muestras de metal? Perfectamente. El rango de detección del detector de EDS que tenemos detecta desde el boro hasta el californio. Dicho lo cual, tanto boro como californio más de manera cualitativa. Metales sin ningún tipo de problemas. El mayor problema que tiene EDX es con átomos ligeros, carbono, nitrógeno y oxígeno, donde el porcentaje de error yo lo suelo dar más o menos de un 1%. A partir de ahí, y más metales, hierro, cromo, níquel, zinc, lo que sea, el porcentaje, la precisión de detección es incluso del 0,1%. Bien, me están llegando más preguntas. Voy a estar seguro de poder responderlas por email. No quiero robaros más tiempo en este webinario, dado que lo tenemos programado para media hora. Entonces, solo quiero de nuevo daros las gracias por vuestra asistencia a este webinario y cualquier interés que tengáis en estos microscopios, no dudéis en contactarnos, nos pondremos en contacto con vosotros y para que podamos asesoraros de la mejor manera posible para encontrar la mejor solución a vuestras investigaciones, sea en control de calidad, sea en investigación, tenemos una solución para ello. Muy bien. Muchísimas gracias de nuevo y muy buenos días.